El sol se alzaba dorado sobre las montañas de Xochimilco, bañando con luz tibia los invernaderos de cristal que se extendían como catedrales transparentes por toda la propiedad. Adán Herrera caminaba descalzo entre las hileras de orquídeas raras, sus dedos acariciando pétalos que valían más que el salario anual de cualquier trabajador de la Ciudad de México. A los 32 años, había construido el emporio botánico más exclusivo de América Latina, un paraíso artificial donde la naturaleza obedecía únicamente a su voluntad. «Buenos días, mis niñas hermosas», susurraba a las flores mientras ajustaba los sistemas de irrigación automatizados. Su voz tenía esa cadencia suave de quien nunca había conocido la verdadera adversidad. El teléfono vibró en su bolsillo. Era Patricio Mendoza, su socio y mejor amigo desde la universidad. «¿Ya viste las noticias?». La voz de Patricio sonaba tensa al otro lado de la línea. «Están hablando de una investigación sobre nuestros proveedores en Brasil. Algo sobre deforestación ilegal». Adán frunció el ceño, deteniéndose junto a una orquídea negra extremadamente rara, una de las últimas de su especie. «No puede ser tan grave. Nosotros solo compramos, no preguntamos de dónde viene cada planta. Es trabajo de ellos asegurarse de que todo esté en orden. Ese es el problema, hermano. Nunca preguntamos nada». Después de colgar, Adán continuó su ritual matutino, pero una sombra había caído sobre su paraíso personal. Se dirigió hacia la sección más reservada de los invernaderos, donde mantenía su colección privada, especies que técnicamente no deberían existir fuera de sus hábitats naturales, algunas de ellas en peligro crítico de extinción. Fue allí donde la vio por primera vez. Una mujer joven, tal vez de 25 años, estaba arrodillada junto a una pequeña ceiba que había comenzado a crecer de manera espontánea entre las baldosas del invernadero. Tenía el cabello negro y ondulado recogido en una trenza desordenada, y vestía ropa sencilla de algodón que contrastaba con la opulencia del lugar. Lo que más le llamó la atención fueron sus manos, estaban hundidas en la tierra, completamente sucias, como si hubiera estado plantando durante horas. «Disculpe, ¿quién es usted?», preguntó Adán, su voz mezclando autoridad con curiosidad. La mujer levantó la mirada. Sus ojos eran de un café profundo, casi negro, y parecían contener secretos antiguos. «Eva Itzel Morales», respondió, poniéndose de pie con una gracia natural. «Soy la nueva bióloga que contrató para la evaluación ambiental. No recuerdo haber autorizado ninguna evaluación». «La ordenó el gobierno federal», explicó Eva, limpiándose las manos en un pañuelo de tela. «Por las denuncias sobre el origen de algunas especies en su colección». Adán sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. Era como si esta mujer, esta Eva, hubiera traído consigo el mundo exterior que él había trabajado tanto por mantener alejado. «Esta ceiba», continuó Eva, señalando el pequeño árbol, «creció aquí naturalmente. Es fascinante. Como si la naturaleza tratara de reclamar su espacio». «Es solo una maleza», murmuró Adán, pero sus ojos no podían apartarse de la intensidad con que Eva observaba la pequeña planta. «No existe tal cosa como una maleza», replicó ella con firmeza. «Solo plantas que crecen donde los humanos no las quieren». Cuando Eva se marchó esa tarde, prometiendo regresar al día siguiente para comenzar oficialmente la evaluación, Adán se quedó parado frente a la ceiba. Por primera vez en años, se preguntó si su paraíso era realmente tan perfecto como creía. Esa noche, no pudo dormir. En sus sueños, veía los invernaderos cubiertos de plantas silvestres, creciendo libres y descontroladas, destruyendo todo lo que había construido. La mañana siguiente llegó envuelta en una brisa inusual que hacía susurrar las hojas de manera extraña. Eva regresó puntualmente a las 8, cargando una mochila de lona desgastada y un cuaderno de notas que parecía haber sobrevivido a 1000 expediciones. Adán la esperaba en la entrada principal, vestido con su típico guayabera blanca impecable, pero había algo diferente en su postura, una tensión que no estaba ahí el día anterior. «Necesito ver todos los documentos de importación de los últimos 5 años», anunció Eva sin preámbulos, ajustándose las gafas de marco grueso que le daban un aire intelectual.
Por supuesto, aunque no sé qué espera encontrar, mintió Adán, porque en el fondo sabía exactamente lo que ella podría descubrir. Mientras caminaban hacia el edificio administrativo, Eva se detenía constantemente para examinar plantas, tocando la tierra, oliendo las hojas, como si pudiera leer la historia de cada espécimen a través de los sentidos. Esta bromelía, murmuró, acariciando las hojas rojas y amarillas de una planta particularmente exótica, es de la selva del Petén, en Guatemala. Pero según el clima controlado que mantiene aquí, nunca debería haber florecido de esta manera. Tenemos la mejor tecnología, se defendió Adán. Podemos replicar cualquier condición climática. Eva lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. Puede replicar las condiciones, pero no puede replicar el alma de un lugar. Las plantas lo saben, don Adán. Siempre saben cuando no están en casa. En la oficina, Eva extendió los documentos sobre el escritorio de caoba importada. Sus dedos se movían con precisión quirúrgica entre las páginas, deteniéndose ocasionalmente para tomar notas en su cuaderno. Adán la observaba trabajar, fascinado por la concentración absoluta en su rostro. Aquí, señaló Eva una factura particular. Esta orquídea, Pragmipedium kovachii, es una de las más raras del mundo. ¿Sabe cuántas quedan en estado silvestre? Adán negó con la cabeza, aunque intuyó que no le gustaría la respuesta. Menos de 1000. Y según este documento, usted compró 12 ejemplares el año pasado. El silencio se extendió entre ellos como una grieta en la tierra. Eva cerró el expediente y se recostó en su silla. ¿Por qué lo hace?, preguntó con una voz más suave, casi íntima. ¿Por qué coleccionar algo hasta el punto de contribuir a su desaparición? La pregunta golpeó a Adán como una bofetada inesperada. Nadie le había cuestionado jamás sus métodos, sus motivaciones. En su mundo, el dinero y la pasión por la belleza justificaban cualquier medio. Porque si no las preservo yo, desaparecerán de todas formas, respondió, sorprendiéndose por la honestidad de su propia respuesta. Al menos aquí están seguras, protegidas, pueden reproducirse. ¿En cautiverio? Eva se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los invernaderos. ¿Llama a esto seguridad? ¿A este aislamiento del mundo real? Adán se acercó a ella, sintiendo una extraña necesidad de justificar no solo su negocio, sino toda su existencia. He creado algo hermoso aquí. Un lugar donde la naturaleza puede ser perfecta, sin las amenazas del mundo exterior. Pero no es naturaleza, replicó Eva, volviéndose hacia él. Sus ojos brillaban con una pasión que Adán nunca había visto antes. Es una ilusión de naturaleza. Y las ilusiones, por hermosas que sean, siempre terminan rompiéndose. Esa tarde, Eva le pidió un favor inusual, quería ver las plantas al atardecer, cuando despiertan de manera diferente. Caminaron juntos por los senderos de grava mientras el sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo los invernaderos de cristal con tonos dorados y rojizos. Mire, susurró Eva, señalando una esquina donde varias plantas silvestres habían comenzado a crecer entre las estructuras cuidadosamente planificadas. La naturaleza siempre encuentra la manera de filtrarse, de recordarnos que no podemos controlarla completamente. Adán observó las malezas con nuevos ojos. Por primera vez, no las vio como imperfecciones en su diseño, sino como vida buscando su propio camino. Eva, comenzó a decir, pero se detuvo. No sabía cómo articular el torbellino de pensamientos que ella había desatado en su mente. Esa noche, después de que Eva se marchara, Adán caminó solo entre sus preciadas colecciones. Pero ahora, cada planta parecía susurrarle preguntas que nunca antes había considerado. ¿Dónde nací realmente? ¿Por qué estoy aquí? ¿Es esto realmente vida? El paraíso que había construido comenzaba a sentirse como una prisión dorada, y Eva Morales tenía la llave que podría abrirla o destruirla para siempre. Una semana después del primer encuentro, la rutina de Adán había cambiado por completo. Ya no caminaba por sus invernaderos con la satisfacción de un dios contemplando su creación,
sino con la inquietud de alguien que comenzaba a cuestionar los cimientos de su existencia. Eva llegaba cada mañana a las 8 en punto, pero ahora él la esperaba con 2 tazas de café recién molido, una costumbre que había surgido sin que ninguno de los dos lo propusiera explícitamente. Los documentos que me mostró ayer, comentó Eva mientras revisaba una nueva caja de archivos, tienen algunas inconsistencias graves. Hay especies aquí que oficialmente se consideran extintas en vida silvestre. Adán sintió que el café se le volvía amargo en la boca. ¿Qué quiere decir exactamente? Eva sacó una carpeta marcada con tinta roja, confidencial. Dentro había fotografías de orquídeas, bromelias y helechos extraordinariamente raros, junto con certificados que parecían demasiado perfectos para ser genuinos. Esta Cattleya Genmani alba, señaló una imagen, según mis contactos en Venezuela, el último ejemplar silvestre conocido desapareció hace 3 años. Pero usted tiene 6 plantas maduras en el invernadero número 4. El mundo de Adán comenzó a tambalearse. Patricio le había asegurado que todos los documentos estaban en orden, que sus proveedores eran legítimos, que cada planta había sido obtenida éticamente. Puede haber un error en la información, murmuró, aunque su voz carecía de convicción. Eva cerró la carpeta y lo miró directamente a los ojos. Don Adán, necesito que me diga la verdad. ¿Sabía usted el origen real de estas plantas? La pregunta quedó suspendida en el aire como una guillotina esperando caer. Adán pensó en mentir, en evadir, en usar su influencia para que Eva simplemente desapareciera del problema. Pero algo en la intensidad de su mirada, en la honestidad brutal que emanaba de cada poro de su piel, lo desarmó completamente. No quería saberlo, confesó finalmente. Patricio se encargaba de todo. Yo solo quería las plantas más hermosas del mundo. Pensé que si no preguntaba, no era mi responsabilidad. Eva asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. ¿Y ahora? ¿Ahora qué quiere hacer? Esa pregunta simple contenía universos de posibilidades, todas ellas terrificantes para alguien que había construido su identidad entera alrededor de la perfección controlada. Pasaron el resto del día limpiando el invernadero 12, recogiendo los restos de lo que había sido el corazón de la colección de Adán. Con cada planta que depositaban en las bolsas de compost, él sentía como si estuviera enterrando una parte de su identidad anterior. Pero extrañamente, en lugar de dolor, comenzó a sentir algo parecido al alivio. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Eva hizo algo que Adán no esperaba, plantó la pequeña ceiba del primer día en el centro exacto del invernadero 12, donde antes había estado la orquídea más cara de su colección. Es un comienzo, dijo simplemente. Por primera vez en semanas, Adán durmió profundamente. Sus sueños ya no estaban poblados de plantas que gritaban, sino de jardines salvajes donde él y Eva caminaban tomados de la mano, sin poseer nada excepto la libertad de estar vivos. Patricio Mendoza llegó sin avisar un lunes por la mañana, su BMW negro brillando como una amenaza pulida bajo el sol de febrero. Vestía un traje de Armani gris marengo que probablemente costaba más que el salario anual de Eva, y sus zapatos italianos dejaban marcas precisas sobre la grava del sendero. Adán lo vio llegar desde la ventana de su oficina, y por primera vez en 20 años de amistad, sintió algo parecido al miedo. «Hermano», gritó Patricio con esa sonrisa que había conquistado boardrooms en 3 continentes. «¿Por qué no contestas mis llamadas? Tenemos que hablar». Adán bajó a recibirlo, consciente de que Eva trabajaba en el invernadero número 3, catalogando especies. La idea de que Patricio la conociera lo ponía nervioso por razones que no acababa de comprender. «¿Qué haces aquí, Pat?» ¿Qué hago aquí?» Patricio se quitó los lentes de sol, revelando ojos azul acero que siempre habían sido su arma secreta en las negociaciones. «Mi mejor amigo y socio está comportándose de manera extraña, hay una investigación federal respirándonos en el cuello, y me entero por terceros de que tienes una bióloga gubernamental revisando nuestros archivos. ¿Te parece normal?» Caminaron hacia la terraza que daba a los invernaderos principales.
Patricio se sirvió un whisky de la licorera de cristal, a pesar de que apenas eran las 11 de la mañana. Adán, llevamos construyendo este imperio desde la universidad. ¿Recuerdas cuando vivíamos en ese apartamento horrible en la Doctores, comiendo ramen y soñando con tener nuestro propio negocio? Adán recordaba. También recordaba cuando empezaron a hacer conexiones con proveedores que no hacían demasiadas preguntas, cuando Patricio desarrolló esa sonrisa que podía convencer a cualquiera de que lo ilegal era simplemente creativo. Los tiempos cambian, Pat. Ya no somos estudiantes hambrientos. No, ahora somos empresarios exitosos, replicó Patricio, gesticulando hacia los invernaderos. Mira todo lo que hemos logrado. ¿Vas a tirarlo todo por la borda por los escrúpulos de una hippie del gobierno? Como invocada por la conversación, Eva apareció en el sendero cargando su cuaderno y una pequeña planta en maceta. Vestía jeans desteñidos y una blusa de algodón blanco que el viento pegaba a su cuerpo, y había tierra bajo sus uñas. Para Patricio, debía parecer exactamente lo que había dicho, una hippie del gobierno. Para Adán, se veía como la cosa más real que había visto en años. Debe ser ella, murmuró Patricio, estudiando a Eva con la misma intensidad con que evaluaba activos financieros. No está mal, hermano, pero hay maneras más inteligentes de manejar a los inspectores gubernamentales. No es lo que piensas, se defendió Adán, aunque no estaba seguro de que era exactamente lo que pensaba. Ah, no. Patricio sonrió con esa expresión que Adán había visto justo antes de cerrar deals particularmente turbios. Perfecto. Entonces no te importará que la maneje yo. Antes de que Adán pudiera reaccionar, Patricio había bajado de la terraza y se dirigía hacia Eva con esa caminata confiada que había perfeccionado en las mejores escuelas de negocios del país. Señorita Morales, supongo, dijo Patricio con su sonrisa más encantadora. Patricio Mendoza, socio de Adán. He oído mucho sobre su trabajo. Eva levantó la mirada de la planta que estaba examinando. Sus ojos se movieron rápidamente, evaluando a Patricio con la misma precisión con que identificaba especies botánicas. Señor Mendoza. Justo quería hablar con usted sobre algunos documentos. Por supuesto, para eso estoy aquí, mintió Patricio suavemente. ¿Por qué no almorzamos juntos? Conozco un lugar excelente en Polanco donde podemos discutir cualquier irregularidad que haya encontrado. Adán observaba la escena desde la terraza, sintiendo como si estuviera viendo una obra de teatro donde conocía perfectamente el final trágico. Patricio usaría toda su artillería de charm, el restaurante caro, el vino perfecto, las anécdotas cuidadosamente elegidas para impresionar. Luego vendría la oferta, dinero, un trabajo mejor, tal vez una beca para estudios en el extranjero. Si eso fallaba, llegarían las amenazas sutiles, envueltas en preocupación por su seguridad profesional. Pero Eva hizo algo que ni Adán ni Patricio esperaban, se echó a reír. ¿En serio?, dijo, limpiándose las manos en un pañuelo. ¿Esa es su estrategia? ¿Invitarme a almorzar para sobornarme o intimidarme? La sonrisa de Patricio vaciló por primera vez en años. No sé de qué habla. Señor Mendoza, Eva se acercó a él, y aunque era una cabeza más baja, su presencia llenó el espacio entre ellos. He pasado los últimos 5 años documentando cómo gente como usted destruye ecosistemas enteros por dinero. He recibido amenazas de carteles de la tala ilegal, he tenido que escoltarme policía federal por denunciar tráfico de especies, y una vez un narco ganadero me metió una pistola en la boca por tratar de proteger una reserva de jaguares. Patricio había retrocedido un paso, su composición perfecta finalmente agrietándose. Así que su lunch en Polanco y su sonrisita de niño rico, continuó Eva, no me dan ni tantito miedo. Lo que sí me da miedo es la cantidad de especies que están desapareciendo del planeta mientras usted decide si vale la pena seguir siendo un criminal por dinero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricio miró hacia la terraza donde Adán observaba, buscando apoyo que no llegó. Por primera vez en su relación, Adán no estaba del lado de su socio. Muy bien, dijo Patricio finalmente,
recuperando su compostura como quien se pone una máscara. Veo que tenemos una idealista entre nosotros. Espero que su idealismo sea más fuerte que las consecuencias de meterse con los negocios equivocados. Era una amenaza clara, ya sin disfraces ni sonrisas. Eva no se inmutó. ¿Es eso todo? Porque tengo trabajo que hacer. Patricio se dio la vuelta y caminó hacia la terraza, pero se detuvo a medio camino. Adán, gritó, cuando tu nueva amiguita termine de destruir todo lo que hemos construido, estaré en mi oficina calculando cuánto vamos a perder. Espero que valga la pena. Después de que Patricio se marchara en una nube de polvo y masculinidad herida, Adán bajó a buscar a Eva. La encontró sentada bajo la pequeña ceiba que crecía espontáneamente en el invernadero, escribiendo en su cuaderno. ¿Estás bien? Eva levantó la mirada, y Adán pudo ver en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. Su amigo va a tratar de destruirme profesionalmente, dijo con calma. Probablemente haga algunas llamadas, mueva algunos contactos, trate de que me transfieran o me quiten el caso. No voy a permitir que eso pase. Eva sonrió, pero era una sonrisa melancólica. ¿Y cómo va a impedirlo? ¿Está dispuesto a perder todo lo que ha construido para protegerme? La pregunta quedó flotando entre ellos como una hoja que cae lentamente del árbol. Adán se dio cuenta de que había llegado el momento de elegir, podía seguir siendo el dios de su paraíso artificial, o podía arriesgar todo por algo tan incierto y peligroso como la verdad. Esa noche, por primera vez en años, Adán no durmió en su casa. Se quedó en los invernaderos, caminando entre sus plantas preciosas, preguntándose cuánto de lo que había construido merecía ser salvado. La llamada llegó a las 5 de la mañana. Adán despertó sobresaltado en el sofá de su oficina, donde había pasado la noche dando vueltas entre pesadillas pobladas de orquídeas que gritaban y árboles que lo acusaban con ramas como dedos. La voz al otro lado de la línea era tensa, nerviosa, era Ramón, el supervisor nocturno. Patrón, tiene que venir al invernadero 12. Hay algo que debe ver. Adán se vistió rápidamente y corrió por los senderos aún húmedos de rocío matutino. El invernadero 12 era su sancta sanctorum, donde guardaba las especies más raras y valiosas, aquellas que nunca mostraba a visitantes casuales. Cuando llegó, encontró a Ramón parado frente a una escena que lo dejó sin aliento. Todas las plantas estaban muertas. No marchitas, no enfermas, completamente muertas, como si algo hubiera succionado la vida de cada una de ellas durante la noche. Las orquídeas que habían costado miles de dólares eran ahora esqueletos vegetales, sus pétalos esparcidos por el suelo como lágrimas cristalizadas. ¿Qué pasó? Susurró Adán, arrodillándose junto a una Paphiopedilum sanderianum que la noche anterior había sido su orgullo más preciado. No lo sé, patrón. Ayer todo estaba perfecto. Los sistemas funcionaban bien, la temperatura era correcta, la humedad también. Vine a hacer la ronda de las 5 como siempre y, esto. Adán examinó los sistemas de control ambiental. Todo funcionaba perfectamente. No había sido un fallo técnico, no había plagas visibles, no había signos de sabotaje. Era como si las plantas hubieran decidido, colectivamente, dejar de vivir. ¿Le avisó a alguien más? No, patrón. Primero quise hablar con usted. Bien. No le diga nada a nadie por ahora. Necesito pensar. Adán pasó las siguientes 2 horas en el invernadero muerto, tratando de encontrar una explicación lógica. Cuando Eva llegó para su jornada habitual, la encontró ahí, sentado en el suelo entre los restos de su colección más preciada. Dios mío, murmuró Eva al ver la devastación. ¿Qué pasó? No lo sé, confesó Adán, y había algo roto en su voz. Se murieron todas. De la noche a la mañana, simplemente se murieron. Eva se arrodilló junto a él y comenzó a examinar las plantas muertas. Sus manos se movían con cuidado científico, tocando hojas, oliendo la tierra, buscando pistas que los sistemas computarizados habían pasado por alto.
¿Estas plantas fueron todas importadas ilegalmente? Preguntó sin levantar la mirada. Adán asintió, incapaz de mentir en ese momento de crisis. Las más raras, las más difíciles de conseguir, sí. Eva continuó su examinación en silencio durante varios minutos. Finalmente, se sentó junto a él, sus manos manchadas de tierra y pétalos muertos. ¿Sabe lo que creo que pasó? Dijo suavemente. Creo que murieron de tristeza. Eso es ridículo. Las plantas no. Las plantas saben, Adán, lo interrumpió Eva, usando su nombre de pila por primera vez. Saben cuando están lejos de casa, saben cuando son prisioneras, saben cuando el amor que reciben está construido sobre dolor y destrucción. Adán la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Está sugiriendo que se suicidaron? Estoy sugiriendo que las plantas, como todas las cosas vivas, tienen una sabiduría que nosotros hemos olvidado. Estas orquídeas fueron arrancadas de sus hogares, probablemente causando la muerte de los ecosistemas donde crecían. Tal vez simplemente decidieron que ya no querían ser parte de esa historia. Era una explicación imposible, irracional, completamente anticientífica. Y sin embargo, mientras Adán miraba los restos de su colección, algo en su interior susurraba que Eva tenía razón. ¿Qué voy a hacer?, preguntó, y no estaba hablando solo de las plantas muertas. Eva tomó su mano entre las suyas. Estaban frías y ásperas por el trabajo, completamente diferentes a las manos suaves y cuidadas de las mujeres de su círculo social. Puede empezar de nuevo, dijo. Diferente esta vez. ¿Y si no sé cómo? Entonces aprenderemos juntos. Pasaron 3 semanas después del misterioso colapso del invernadero 12, Patricio regresó acompañado de una comitiva que parecía sacada de una película de thriller corporativo. Llegaron en 3 camionetas negras, abogados, contadores, y 2 hombres que vestían trajes caros pero que tenían la mirada vacía de quien está acostumbrado a resolver problemas con métodos poco convencionales. Adán los vio llegar desde la ventana de su oficina, donde había estado revisando los documentos que Eva había preparado para la investigación federal. En las últimas semanas, había tomado una decisión que lo sorprendía incluso a él mismo: iba a cooperar completamente con las autoridades, sin importar las consecuencias. Buenos días, hermano, dijo Patricio al entrar, pero su sonrisa era fría como el acero. Tenemos que hablar de negocios. Los abogados se desplegaron por la oficina como una plaga bien vestida, abriendo portafolios y desplegando documentos sobre el escritorio de caoba. Eva, que había estado catalogando plantas en el invernadero contiguo, apareció en la puerta con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando aquí? La señorita Morales, dijo Patricio con falsa cortesía. Qué oportuna su llegada. Justo estábamos discutiendo su futuro profesional. Uno de los abogados, un hombre calvo con gafas de marco dorado, se aclaró la garganta y comenzó a leer de un documento oficial. La señorita Eva Itzel Morales ha sido formalmente acusada de extorsión a empresarios locales, falsificación de documentos oficiales y abuso de autoridad. La Procuraduría General ha decidido relevarla inmediatamente de sus funciones. Eva palideció, pero su voz se mantuvo firme. Eso es falso. Yo nunca. Por supuesto que es falso, interrumpió Patricio. Pero también es irrelevante. ¿Sabe que no es falso? Las fotos que tenemos de usted y mi socio en situaciones comprometedoras. El bosque del Ajusco es muy pintoresco, por cierto. Adán sintió como si le hubieran arrancado el suelo debajo los pies. Las fotos. Los habían seguido, habían documentado su encuentro más íntimo, habían convertido algo hermoso en una arma. ¿Cómo te atreves?, rugió Adán, levantándose de su silla. ¿Cómo me atrevo?, replicó Patricio. ¿Cómo te atreves tú a poner en riesgo 20 años de trabajo por una mujer que conoces desde hace un mes? Los 2 hombres de los trajes caros se movieron ligeramente, posicionándose entre Adán y la puerta. Eva los notó y su entrenamiento en zonas peligrosas de trabajo se activó inmediatamente.
Adán, dijo suavemente, creo que deberíamos escuchar lo que tienen que decir. Patricio sonrió, interpretando las palabras de Eva como una rendición. Sabía que era una mujer inteligente. Aquí están sus opciones: puede firmar una renuncia voluntaria a su puesto, aceptar una generosa compensación por su tiempo y esfuerzo, y desaparecer silenciosamente de nuestras vidas. O puede enfrentar cargos criminales que la mantendrán en los tribunales durante años, destruirán su carrera, y posiblemente la manden a prisión. ¿Y Adán?, preguntó Eva, mirando directamente a los ojos de Patricio. ¿Cuáles son sus opciones? Adán va a hacer lo que siempre ha hecho, ser inteligente. Va a firmar algunos documentos que transferirán ciertas responsabilidades legales a corporaciones subsidiarias que ya no existen. Va a declarar que nunca tuvo conocimiento directo de ninguna irregularidad. Va a continuar siendo el director creativo de nuestra empresa mientras yo me encargo de los aspectos más complicados del negocio. Era el plan perfecto. Patricio había anticipado cada movimiento, había construido una trampa legal que protegería a Adán mientras destruía a Eva y permitía que el negocio continuara exactamente como antes. Todo lo que Adán tenía que hacer era firmar y fingir que las últimas semanas nunca habían ocurrido. Adán miró los documentos esparcidos sobre su escritorio, luego miró a Eva, que lo observaba con una expresión de resignación tranquila, como si ya hubiera aceptado su destino. Finalmente, miró a Patricio, su amigo de 2 décadas, el hombre que había estado a su lado construyendo este imperio de cristal y mentiras. No, dijo suavemente. ¿Perdón? Dije que no, repitió Adán, esta vez más fuerte. No voy a firmar nada. No voy a fingir que no sabía lo que estábamos haciendo. Y no voy a permitir que destruyan a Eva por decir la verdad. El silencio que siguió fue denso como una tormenta a punto de estallar. Patricio intercambió miradas con los hombres de trajes caros, y Adán vio en sus ojos algo que nunca había visto antes, la mirada de un depredador que ha decidido atacar. Muy bien, dijo Patricio finalmente. Si quieres ser un mártir, adelante. Pero debes saber que Eva ya no es tu problema. Antes de que Adán pudiera reaccionar, uno de los hombres había sacado un sobremanila y se lo había entregado a Eva. Órdenes de transferencia inmediata a la estación de investigación de Chiapas, dijo el hombre con voz monótona. Sale en el vuelo de las 6 de la tarde. Sin apelaciones. Eva abrió el sobre con manos temblorosas. Adán pudo ver en su rostro el momento exacto en que se dio cuenta de lo que significaba. La estación de Chiapas era un puesto de castigo en medio de la selva, donde enviaban a los investigadores problemáticos para que se pudrieran en el anonimato. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Eva. Indefinido, respondió el abogado calvo. Hasta que aprenda a comportarse como una funcionaria modelo del gobierno. Eva cerró el sobre y se irguió, recuperando esa dignidad feroz que había impresionado tanto a Adán desde el primer día. Entiendo, dijo. ¿Puedo tomar mis cosas? Por supuesto. Tiene 1 hora. Mientras Eva recogía sus notas y su cuaderno desgastado, Adán sintió como si estuviera viendo desaparecer la única cosa real que había tenido en su vida. Patricio se acercó a él, recuperando esa falsa camaradería de los viejos tiempos. Sé que duele, hermano, pero era necesario. En unos meses te darás cuenta de que hice lo correcto. Por los dos. Adán no respondió. Estaba mirando a Eva guardar la pequeña planta en maceta que había estado cuidando, el último símbolo de vida auténtica en su mundo de perfección artificial. Cuando Eva terminó de empacar, se acercó a Adán. Los abogados y matones los observaban como halcones, pero ella se las arregló para susurrar unas palabras que solo él pudo escuchar. La ceiba en el invernadero 12. Cuídala. Y cuando esté lista para crecer más allá del cristal, recuerde que hay un mundo entero esperándola afuera. Luego se fue, caminando con la cabeza en alto hacia un destierro que ambos sabían podría durar años. Adán la vio subir a una de las camionetas negras, y sintió como si estuviera viendo desaparecer su alma. Esa noche, después de que Patricio y su séquito se marcharan satisfechos por su victoria,
Adán caminó hasta el invernadero 12. La pequeña ceiba había crecido notablemente en las últimas semanas, sus raíces extendiéndose por el suelo estéril donde antes habían estado las orquídeas robadas. Se arrodilló junto al árbol joven y, por primera vez en años, lloró. Lloró por Eva, por las plantas que habían muerto de tristeza, por los ecosistemas que había ayudado a destruir, por la persona en la que se había convertido sin darse cuenta. Pero mientras lloraba, sintió algo que no había sentido nunca antes, la determinación férrea de hacer lo correcto, sin importar el costo. El paraíso había caído. Ahora tenía que decidir qué iba a crecer en su lugar. 6 meses después, la primavera había transformado los invernaderos de una manera que nadie había anticipado. Sin el mantenimiento obsesivo que Adán había proporcionado durante años, la naturaleza había comenzado a reclamar los espacios de cristal. Plantas silvestres crecían entre las estructuras, las especies controladas se mezclaban con hierba salvaje, y todo el complejo había adquirido una belleza caótica que era más impresionante que cualquiera de las colecciones perfectas del pasado. Adán estaba arrodillado en lo que había sido el invernadero 12, ahora completamente transformado en un jardín salvaje con la ceiba de Eva como centro majestuoso, cuando escuchó el rugido de motores acercándose. Su corazón dio un vuelco, había estado esperando este momento durante meses. Patricio llegó acompañado de un ejército, abogados, agentes federales, funcionarios de la Procuraduría General, y varios hombres armados que no llevaban identificación visible. Era el momento del ajuste de cuentas final. Adán Herrera, gritó un oficial federal mientras bajaba de una camioneta blindada, tiene orden de arresto por tráfico de especies protegidas, evasión fiscal, y asociación delictuosa. Adán se puso de pie lentamente, limpiándose la tierra de las manos. Durante los últimos meses, había usado cada contacto, cada favor político, cada influencia que había acumulado en 2 décadas de negocios para una sola cosa, asegurarse de que Eva Morales fuera liberada de su exilio en Chiapas y reinstalada en su puesto con total autoridad para continuar la investigación. Había funcionado. Eva estaba libre. Y ahora él pagaría el precio. ¿Dónde está tu amiguita del gobierno?, preguntó Patricio con una sonrisa cruel. Pensé que estaría aquí para verte caer. Adán sonrió por primera vez en meses. Está haciendo exactamente lo que debe hacer. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, Eva apareció caminando por el sendero principal. Pero no venía sola, la acompañaba un contingente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, reporteros de al menos 3 cadenas de televisión, y varios científicos internacionales que Adán reconoció como expertos en conservación. Buenos días, Patricio, dijo Eva con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Veo que llegaste justo a tiempo para tu arresto. La expresión de confianza se desvaneció del rostro de Patricio como pintura bajo la lluvia. ¿De qué hablas? Eva se acercó, cargando una carpeta gruesa llena de documentos. Durante los últimos 6 meses, mientras estuve, castigada, en Chiapas, tuve mucho tiempo para investigar. Y resulta que tu red de tráfico de especies no se limitaba a México. Encontré conexiones con carteles de deforestación en Brasil, mercados ilegales en Asia, y hasta vínculos con el tráfico de vida silvestre que alimenta el mercado negro internacional. Patricio retrocedió, su compostura perfecta finalmente desmoronándose. No puedes probar nada de eso. Ah, no. Eva abrió la carpeta. Transferencias bancarias a cuentas fantasma en las Islas Caimán. Comunicaciones encriptadas con conocidos traficantes de vida silvestre. Y mi favorita personal, grabaciones de conversaciones telefónicas donde discutes el precio de orquídeas que oficialmente se consideran extintas. Los agentes federales se movieron con precisión militar, rodeando a Patricio y sus abogados. Pero Eva tenía una sorpresa más. Y por supuesto, continuó, mirando directamente a Adán, está la declaración completa de tu socio, don Adán Herrera, que ha estado cooperando completamente con la investigación durante los últimos 6 meses. Patricio miró a Adán con una expresión de traición absoluta. ¿Me vendiste? ¿Después de todo lo que construimos juntos? Adán se acercó a su ex socio,
y por primera vez en meses se sintió completamente en paz. No te vendí, Pat. Simplemente dejé de mentir. Los siguientes minutos fueron un caos de arrestos, lecturas de derechos, y el rugido de helicópteros de noticias sobrevolando la propiedad. Patricio fue esposado y llevado hacia una camioneta federal, pero se las arregló para gritar una última amenaza. Esto no ha terminado. Tengo conexiones que ni siquiera puedes imaginar. Te van a destruir por esto. Adán observó alejarse las camionetas, sintiendo como si estuviera viendo desaparecer los últimos vestigios de su vida anterior. Cuando se dio vuelta, Eva estaba parada junto a la ceiba, que ahora medía casi 3 metros de altura y había comenzado a romper el techo de cristal del invernadero. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella. Libre, respondió Adán, sorprendiéndose por lo cierto que sonaba. Por primera vez en años, completamente libre. Eva se acercó a él, y Adán pudo ver en sus ojos la misma mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que lo había cautivado desde el primer día. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué vas a hacer con toda esta libertad? Adán miró a su alrededor, los invernaderos medio destruidos, las plantas salvajes creciendo libremente, la ceiba rompiendo las limitaciones artificiales que él mismo había construido. Era caótico, imperfecto, auténtico. Voy a aprender a vivir sin jaulas de cristal, dijo. Y espero que me enseñes cómo. Eva sonrió, y en esa sonrisa Adán vio la promesa de algo que nunca había tenido antes, un futuro construido sobre la verdad. Esa noche, mientras los reporteros armaban sus historias sobre la caída de uno de los imperios botánicos más grandes de América Latina, Adán y Eva caminaron juntos por los senderos que ya no eran perfectos. Las plantas crecían donde querían crecer, los insectos zumbaban libremente, y por primera vez en décadas, el jardín sonaba realmente vivo. El juicio final había llegado, pero no había sido dictado por tribunales humanos. Había sido dictado por la naturaleza misma, que había decidido que era hora de que la perfección artificial diera paso a la belleza imperfecta de la vida real. 2 años después, el lugar que una vez había sido el emporio botánico más exclusivo de América Latina se había transformado en algo completamente diferente, el Centro de Restauración Ecológica, Eva Morales, el primer santuario de especies repatriadas de México. Adán caminaba por senderos que ya no eran de grava perfectamente alineada, sino de tierra compacta donde crecían plantas nativas que habían llegado por sí solas, traídas por el viento, los pájaros, y esa misteriosa sabiduría que tienen todas las cosas vivas para encontrar su hogar. Ya no vestía guayaberas inmaculadas, sino pantalones de mezclilla desteñidos y camisas de algodón que Eva había aprendido a remendar cuando se desgarraban en las ramas. «Adán», gritó una voz desde el antiguo invernadero 12. «Ven a ver esto». Era Dr. Patricia Sánchez, una bióloga marina de la Universidad Nacional que formaba parte del equipo permanente del centro. Adán corrió hacia donde estaba la voz, pasando junto a grupos de estudiantes universitarios que documentaban especies, niños de escuelas locales que aprendían sobre plantas nativas, y turistas europeos que pagaban generosamente por la experiencia de ver un ecosistema restaurándose en tiempo real. Lo que Patricia quería mostrarle era extraordinario. La ceiba de Eva, que ahora medía casi 8 metros de altura, había finalmente roto completamente el techo de cristal del invernadero. Sus ramas se extendían libres hacia el cielo abierto, y en ellas habían comenzado a crecer orquídeas silvestres que habían llegado naturalmente, transportadas por insectos y colibríes. «Es oficialmente un árbol libre», anunció Patricia con una sonrisa. «Ya no está contenido por ninguna estructura artificial». Adán tocó el tronco robusto del árbol, recordando cuando era apenas una plantita rebelde creciendo entre las baldosas. Era imposible no ver la metáfora. «¿Dónde está Eva?», preguntó. «En el laboratorio, trabajando en el proyecto de las mariposas monarca». Adán encontró a Eva inclinada sobre un microscopio, estudiando muestras de plantas que servirían de alimento para las mariposas en su migración. Había cambiado en estos 2 años, su cabello ahora tenía mechones prematuramente grises que atribuía al estrés de pelear con burocracias gubernamentales, y sus manos estaban permanentemente manchadas de tierra y químicos de laboratorio.
pero sus ojos brillaban con una satisfacción que Adán nunca había visto en los días de su investigación original. ¿Cómo van las monarcas?, preguntó, besando su cuello distraídamente. Mejor de lo que esperaba. Si logramos establecer 3 corredores más de alimentación entre aquí y Michoacán, podríamos ayudar a estabilizar la población migrante. Se habían casado 6 meses después del arresto de Patricio, en una ceremonia simple bajo la ceiba, con los estudiantes del centro como únicos invitados. No había sido el tipo de boda que Adán había imaginado en su vida anterior, ni salón de lujo, ni orquesta, ni lista de invitados llena de la alta sociedad mexicana. En su lugar, habían intercambiado votos escritos a mano mientras los colibríes zumbaban sobre sus cabezas y el aroma de flores silvestres llenaba el aire. Llegó el reporte de Chiapas, dijo Eva, entregándole una carpeta. Las semillas que enviamos el año pasado han germinado exitosamente. Van a poder reintroducir al menos 50 especies que se consideraban localmente extintas. Adán revisó el reporte, sintiendo esa satisfacción profunda que nunca había experimentado en los días de coleccionar plantas raras. Cada especie repatriada, cada ecosistema restaurado, cada animal que regresaba a un hábitat recuperado, era una pequeña victoria contra la destrucción que una vez había ayudado a perpetuar. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Eva, cerrando el laboratorio. Adán pensó por un momento. Con la vida que llevaban ahora, los días se mezclaban en un flujo continuo de trabajo significativo y pequeñas alegrías cotidianas. ¿El aniversario de tu primer día aquí?, aventuró. Eva se rió, esa risa libre que había aprendido a amar más que cualquier sonido en el mundo. No, tonto. Es el día que Patricio sale de prisión. Adán sintió un escalofrío inesperado. Durante 2 años, había logrado no pensar mucho en su ex socio, que había sido sentenciado a 5 años de prisión por tráfico de vida silvestre y asociación delictuosa. 5 años que se habían reducido a 2 por buena conducta y cooperación con las autoridades internacionales para desmantelar otras redes de tráfico. ¿Crees que va a intentar algo?, preguntó. Eva tomó sus manos, esas manos que ahora estaban callosas por el trabajo real, manchadas permanentemente de tierra, pero que nunca habían sido más hermosas. No lo sé, dijo honestamente. Pero ya no somos las mismas personas que éramos hace 2 años. Y este lugar ya no es lo que era cuando él lo conoció. Tenía razón. El centro se había vuelto demasiado público, demasiado importante, demasiado vigilado como para que cualquier venganza personal pudiera prosperar. Más importante aún, Adán ya no era vulnerable de la manera que había sido antes. Ya no tenía un paraíso artificial que defender, ya no vivía con el miedo constante de que su mundo perfecto se desmoronara. Esa tarde, mientras caminaban por senderos que ahora eran transitados por familias enteras de visitantes, Eva se detuvo junto a un pequeño estanque que habían construido el año anterior. Estaba lleno de plantas acuáticas nativas y servía como bebedero para los animales salvajes que habían comenzado a regresar a la zona. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó de repente. Adán pensó cuidadosamente antes de responder. Se arrepentía del daño que había causado, de los ecosistemas que había ayudado a destruir, de los años que había perdido viviendo en una burbuja de perfección artificial. Pero no se arrepentía de las decisiones que lo habían llevado hasta aquí. Me arrepiento de haber tardado tanto en conocerte, dijo finalmente. Nos conocimos exactamente cuando teníamos que conocernos, replicó Eva. No un día antes, no un día después. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores que ningún sistema de iluminación artificial podría replicar, Adán se dio cuenta de que había encontrado algo que nunca había sabido que estaba buscando, un propósito que iba más allá de sí mismo. El antiguo Edén había sido un lugar de perfección controlada, donde él había jugado a ser Dios de un mundo artificial. Este nuevo Edén era caótico, impredecible, a veces frustrante, pero auténtico de una manera que tocaba algo fundamental en su alma. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el paraíso y el Edén?, preguntó Eva mientras caminaban de regreso a la casa que habían construido donde antes estaba su oficina ejecutiva.
No. El paraíso es un lugar donde todo es perfecto y nada cambia nunca. El Edén es un lugar donde todo está vivo y siempre está creciendo. Esa noche, acostados en su cama simple bajo un techo donde podían escuchar la lluvia caer directamente, Adán entendió que había pasado la mayor parte de su vida tratando de construir un paraíso, cuando lo que realmente necesitaba era aprender a vivir en el Edén. Afuera, la ceiba crecía libre bajo las estrellas, sus raíces extendiéndose profundamente en la tierra real, sus ramas alcanzando hacia un cielo infinito. Ya no era prisionera de invernaderos de cristal, como ellos ya no eran prisioneros de vidas artificiales. El jardín perdido había sido encontrado al fin, no en la perfección controlada, sino en la belleza impredecible de la vida que se atreve a crecer libre. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre llamado Patricio Mendoza salía de prisión con el corazón lleno de planes de venganza, sin saber que las personas a las que quería lastimar ya no existían. En su lugar, había 2 árboles humanos con raíces tan profundas que ninguna tormenta podría derribarlos. El nuevo Edén había comenzado, y esta vez, era real. Fin el resto de la mañana en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue hasta después del almuerzo cuando Eva le hizo una propuesta que cambiaría todo. Quiero mostrarle algo, dijo, guardando sus documentos en la mochila. Pero tenemos que salir de aquí. ¿Salir? ¿A dónde? A la Jusco. Hay un bosque ahí que, bueno, es mejor que lo vea usted mismo. Adán no había salido de su propiedad en meses, excepto para reuniones de negocios en restaurantes de lujo o galerías de arte. La idea de adentrarse en un bosque real lo llenaba de una ansiedad inexplicable. No sé si es buena idea. Confíe en mí, dijo Eva, y había algo en su voz que hizo que todas las defensas de Adán se desplomaran. El viaje en la camioneta de Eva fue una revelación en sí mismo. Conforme se alejaban de los invernaderos climatizados y se adentraban en las montañas que rodeaban la Ciudad de México, Adán sintió como si estuviera despertando de un sueño de décadas. El bosque de la Jusco era todo lo que sus invernaderos no eran: caótico, impredecible, salvajemente hermoso. Eva lo guió por senderos que parecían haber sido trazados por los pies de animales salvajes, no por diseñadores paisajistas. Mire, susurró Eva, deteniéndose junto a un claro donde la luz del sol se filtraba entre las ramas creando patrones danzantes en el suelo. ¿Ve esa orquídea? Adán siguió la dirección de su dedo hasta ver una pequeña orquídea blanca creciendo directamente del tronco de un roble ancient. No era perfecta como las de su colección, tenía manchas en los pétalos, algunas flores estaban marchitas, pero había algo en ella. Es libre, murmuró, sorprendiéndose por sus propias palabras. Exactamente. No es la orquídea más bella que hayamos visto, pero es auténtica. Es parte de algo más grande que ella misma. Eva se acercó a él, y por primera vez, Adán notó el aroma de su piel, tierra húmeda, hojas frescas, vida real. ¿Sabe cuál es la diferencia entre su jardín y este bosque? Preguntó Eva, su voz apenas un susurro. Adán negó con la cabeza, hipnotizado por la proximidad de ella. En su jardín, usted es Dios. Aquí, somos parte de algo mucho más grande y misterioso que nosotros. Sin saber cómo ni cuándo, sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, tentativo, como el primer contacto entre especies que se reconocen pero no se comprenden completamente. Luego se profundizó, cargándose de toda la tensión y la atracción que había estado creciendo entre ellos durante días. Cuando se separaron, Adán se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en él. El bosque, Eva, ese beso, habían despertado sensaciones que sus invernaderos perfectos nunca habían podido provocar. Eva, yo, comenzó a decir, pero ella puso un dedo sobre sus labios. SHHH, escuche. Adán prestó atención y, por primera vez en años, realmente escuchó, el viento entre las hojas, el canto lejano de los pájaros, el susurro de pequeños animales moviéndose entre la maleza. Era una sinfonía que ningún sistema de sonido podría replicar. Regresaron a los invernaderos al atardecer, pero Adán ya no era el mismo hombre que había salido esa mañana. Esa noche,
mientras caminaba entre sus colecciones prístinas, se preguntó si había estado viviendo en un paraíso o en la más hermosa de las prisiones. Y por primera vez en su vida, tuvo miedo de conocer la respuesta.